Riley Herbst from 2311 Racing here, and you know what grinds my gears? Waiting for coffee. But instead of counting frappes and lattes, I fire up Chumba Casino. No apps, no fuss, just fun social casino games to pass the time. By the time my coffee's ready, order for Riley. I've already taken a few victory laps. Next time you're stuck waiting, make it entertaining. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. El Sinan de László. Catalina y Albeiro se encontraban discutiendo, de nuevo, en la sala de su casa, cuando Jessica se apareció en la puerta, pálida del susto, y la llamó con señas. Albeiro se opuso a que saliera, pero como siempre, Catalina pasó por encima de su voluntad y corrió hacia la calle a escuchar la noticia que por largas semanas estuvo esperando. Marica, llegó Mariño de México, le dijo con la garganta seca y los ojos desorbitados. De inmediato, por la mente de Catalina se cruzaron varias imágenes. Una, la de la operación de sus senos, otra, la de un brasier inmenso donde ella se columpiaba, aunque triste, y una más, la de su cuerpo bailando al viento con una blusa escotada que se robaba la mirada de un sinnúmero de hombres con la boca abierta. Al volver a la realidad saltando de la dicha, pero con un dejo de tristeza en el fondo de su alma, empezó a tejer todo tipo de preguntas. Que a qué horas llegó, que dónde estaba, que cómo se enteró de su llegada, que cómo lucía, que si era simpático, que si con él sí podría conseguir los 5 millones de pesos de la operación, que cómo iban a hacer para encontrarse y que Albeiro no se podía enterar de nada o la mataba, a lo que Jessica contestó con el mismo desorden. Que acababa de llamarla, que venía coronado y por ende locado, que el man no era ni tan feo ni tan simpático y que le había pedido que le alistara un par de nenas bien lindas y bien buenas, que se vieran mañana por la noche porque el día lo iba a dedicar a arreglar cuentas con sus jefes y que no se preocupara porque el bobo del Albeiro no se iba a enterar de nada, que cómo se le ocurría tal cosa y que le daba rabia que se lo advirtiera. Pero Albeiro no necesitaba que alguien le contara que su novia, o al menos la cabeza de su amada, andaba en malos pasos. Desde la ventana de la casa y ocultando su humanidad detrás de una sábana, que oficiaba como cortina, observaba con extrañeza y profunda sorpresa los gritos y los saltos que daba Catalina cada que Jessica le decía algo. Solo la imagen de doña Hilda caminando en pijamada hacia la cocina lo distrajo. Cuando entró a su casa en estado de absoluta contentura, Albeiro ya había vuelto a su puesto del sofá de la sala, disimulando lo que acababa de ver, pero muerto de rabia por dentro al presentir que la nimia de sus ojos se le esfumaba sin remedio y a pasos incontenibles. Por eso no supo si acosarla con rabia para que le dijera lo que Jessica le había manifestado o manejar la situación con inteligencia. Supuso que si la ponía contra la pared para que le contara lo que pensaba hacer, ella se iba a llenar de motivos para sacarlo de su vida y por eso optó por lo segundo. Como me gusta verla contenta, mi amor, le dijo en perfecta actuación y con total hipocresía, a lo que Catalina respondió con un beso, un abrazo y una razón tan hipócrita como la expresión exhalada por su novio. Es que me salió un puesto, mi amor, voy a trabajar. Albeiro no se pudo contener y protestó. Para que un puesto si usted está muy pequeña para irse a trabajar. ¿Quién putas le está ofreciendo trabajo? No se confíe porque esa persona solo quiere aprovecharse de usted. Que de seguro algún abogado pervertido la quería emplear de secretaria para comérsela el día del pago de la primera quincena. Que más bien siguiera estudiando juiciosa que él, a pesar de sus limitaciones, le podía regalar, de vez en cuando, para que comprara sus cositas. El problema es que Albeiro se refería como cositas a una gaseosa, una empanada, un paquete de papas fritas, unas toallas higiénicas, alguna blusa de promoción,
un caimán para amarrarse el pelo, un afiche de Shakira, Carlos Vives o Juanes, una pulsera de semillas de algún árbol, un sobre de champú, un cinturón, una hebilla, algunas otras galguerías y el dinero para el transporte. Pero Catalina pensaba en otras cositas, definitivamente mucho más costosas, como su operación de busto, ropa de marca, perfumes finos, mercados de 3 carros para su mamá, carro para ella y un apartamento como el de la Sahumada, como mínimo, si llegaba a convertirse en la novia de Mariño. Había 2 problemas en todo esto. En primero, que Catalina sentía un amor sublime por Albeiro, y el segundo, que doña Hilda no la iba a dejar escaparse un fin de semana con Mariño sin una explicación convincente. El primer problema lo resolvió echando mano de su remordimiento y su cargo de conciencia por lo que le iba a hacer a Albeiro. Por eso le perdonó sus cantaletas, le recibió con cariño y disimulo las migajas de dinero y los pequeños y baratos detalles que con gran esfuerzo le daba. Se volvió más cariñosa con él y le prometió rebajar en 3 años el plazo para entregarle su virginidad. Albeiro, al que ahora lo separaban algunos meses de la dicha de poseerla, creyó ganar el cielo y aceptó todas las condiciones de su pequeña y manipuladora novia. Incluso le dio permiso y un poco de dinero para que se fuera el fin de semana con sus amigas de curso a un paseo. Hasta intercedió ante doña Hilda para que la dejara ir, apelando a su doble condición de novio y papá. ¿Usted cree, suegra, que si yo desconfiara de Catalina le daría permiso para que se fuera por allá? ¿Usted cree, doña Hilda, que Catalina es capaz de defraudarnos a usted y a mí que la queremos tanto? ¿Usted desconfía de la educación que le ha dado a su hija, doña Hilda? ¿Usted considera que Catalina es una niña loca como para no dejarla ir al paseíto? Entonces, ¿por qué no la deja ir? Mire que ella ha estado muy juiciosa últimamente. Mire que la niña necesita salir, desaburrirse, conocer el mundo. Mire que las amigas de Catá son niñas muy sanas. Mire que si la encierra va a ser peor. Mire que, a mi hermanita, mi mamá no la dejaba salir sola ni a la puerta y sin saber cómo, ni cuándo, ni en dónde resultó embarazada. Doña Hilda aceptó el arsenal de argumentos de su yerno, pero aclaró: está bien, que se largue, pero que después no me vaya a salir con cuentos varos. Nuevo se arrepintió de darle el permiso y le agregó una serie de condiciones y consideraciones. Y no puede ir con su hermano. ¿Qué tal que me le pase algo? ¿Qué tal que esas niñas se emborrachen y me la dejen sola? ¿Qué tal que me le enseñen cosas raras? ¿Qué tal que aprenda groserías y Dios no lo quiera hasta fumar? Sí, es mejor que vaya con el Bayrón. Si es así, la dejo ir, si no, no. Llorando por las imposiciones de su madre, Catalina le dijo que, si tenía que llevar a Bayrón entonces que mejor no iba, que gracias por desconfiar de ella y que eso le pasaba por pendeja, por ponerse a pedir permiso en vez de engañarla o escaparse con sus amigas sin decirle nada o irse con ellas inventándole mentiras. Que no se le hiciera raro si la próxima vez no amanecía en su cama, porque lo que era ella, jamás se iba a poner a hacer las cosas al derecho como en ese momento las estaba haciendo y que... En ese instante, doña Hilda la interrumpió, convencida de que su hija tenía razón y la dejó ir. Está bien, vaya, pero mucho juicio, le dijo y agregó, se me porta bien, mucho cuidado con ponerse a loquear y si le llega a pasar algo, después no diga que no le advertí. Catalina le agradeció a Albeiro el favor de convencer a su mamá de dejarla ir al paseo, metiéndolo en su cama la mañana del día siguiente, después de que doña Hilda se marchó al mercado y vayaron al colegio o al billar según su estado de ánimo. Esa mañana de lluvia con las gotas de agua golpeando con alegría sobre el tejado, Catalina le entregó a Albeiro un anticipo de lo que iba a pasar en algunos meses cuando cumpliera los 15 años, después de besarlo a lo ancho y largo de su humanidad. Albeiro respondió proponiéndole matrimonio. Catalina le dijo que sí, pero que para eso tenían que esperar un tiempo porque ningún cura la iba a casar con la edad que tenía. Albeiro le dijo que para amarse no necesitaba la bendición de ningún cura y le propuso que se fueran a vivir juntos. Le juró amor eterno, le juró fidelidad a toda prueba.
Le dijo que tenía unos ahorritos como para arrendar una habitación y comprar un colchón con sus almohadas y sábanas completas. Ted, como ella sabía, él no era rico, pero que iba a trabajar muy duro en la vida para darle todo lo que ella necesitara, para darle un par de hijos y criarlos con buenos principios y mucho amor. Que si el Deportivo Pereira clasificaba para las finales, podían pensar en salir a pasear cada diciembre a las termales de Santa Rosa, a la Feria de Manizales y, por qué no, ahorrando un poco más, al Parque Nacional del Café en Armenia. Catalina, que tenía en mente viajes a Miami, París, Argentina o cuando menos San Andrés o Cartagena, le dijo que la dejara pensar y le agradeció con besos apasionados y sinceros su disposición a entregarse a ella para toda la vida. Conmovida por las nobles y sinceras intenciones de su novio, Catalina entró al baño y lloró por la ingenuidad de Albeiro y por lo que iba a hacer con sus amigas a partir de esa noche en la finca de Mariño. Se sintió tan falsa y tan infeliz que hasta pidió perdón a Dios por faltarle a un hombre que solo merecía amor y sinceridad de su parte. Albeiro se la jugó a fondo con caricias y ruegos para lograr que Catalina se le entregara esa misma mañana, pero no pudo, porque, aunque Catalina lo deseaba, sabía que entregarle su virginidad a él y no a Mariño significaba olvidarse de su gran sueño. Triste por no haberla convertido en su mujer, pero entusiasmado con la idea de casarse o irse a vivir con ella, Albeiro volvió al taller de Crane, donde estampaba las banderas del Deportivo Pereira, con un ánimo y una felicidad tales que aumentó en más de un 200% su productividad. Quería demostrarle a su amada novia, al regreso de su paseo, que el viaje a las termales de Santa Rosa ya no era una utopía. En la noche y con el corazón sangrando, Catalina salió caminando de su casa en compañía de Jessica, Ximena y Vanessa. 2 cuadras más adelante fueron recogidas por una camioneta con placas de Cali y de vidrios oscuros. A la medianoche llegaron a una finca alquilada por Mariño, solo por el fin de semana, donde los patos se paseaban señoriales alrededor de un lago artificial en cuyo muelle 2 motonaves y un yate pequeño se dejaban arrullar por las pequeñas olas que generaba el viento. Los compinches y guardaespaldas de Mariño se peleaban por custodiar el área de la piscina, pues sabían que, por lo regular, ellos terminaban metiendo a sus mujercitas desnudas al agua. De esta manera conocieron actrices famosas, presentadoras de televisión, reinas y modelos, en posiciones escandalosas que la revista Pueblo pagaría en dólares y por millones, y hasta podía decirse, sin temor a exagerar, que muchos de esos escoltas escogieron esa profesión más por lujuria y voyeurismo que por ganar dinero arriesgando sus vidas. Por eso ninguno de ellos se quería quedar custodiando el exterior de la finca, por lo que decidieron apostar, a cara y sello, quienes se quedaban dentro de la casa y quienes fuera de ella. Los perdedores entraron en depresión. Hubieran preferido que les bajaran el sueldo a privarse de observar a su jefe haciendo el amor con las niñas que acababan de llegar. Entre ellas se encontraba Catalina, muerta del susto, porque sabía que su primera vez con un hombre era inminente. Un hilillo frío recorría su cuerpo y se adormecía en el cóccix, a propósito, mientras ella pensaba en Albeiro, en su mamá, en el engaño que les hizo y en Mariño desnudo con su barriga de nuevo rico sobre su frágil humanidad. De vez en cuando, secando sus manos sudorosas contra las botas de su pantalón, le decía en voz baja a Jessica que necesitaba con urgencia un trago para calmar los nervios. Fresca, a mí ya que trago es lo que le va a embutir ahora ese man, hasta por los ojos, le decía con cierta burla y llenando de miedo a Catalina, quien entró en pánico cuando Jessica le entregó otro detalle adicional. Ellos acostumbran a embadurnarnos de trago por todas partes. Les encanta beber trago de nuestras vaginas. Cuando la camioneta de vidrios oscuros se detuvo, Mariño se acercó impetuoso, pero les ofreció con cariño su mano a Catalina y a sus 3 amigas, demostrando con esto que no se iba a comportar como un verdadero capo, cuyo orgullo y prepotencia les impedía actuar con caballerosidad. Mariño, que creía que para pasarla mejor debía impresionar a sus invitadas, se inventó que la finca era de él y las invitó a seguir hasta la piscina, dando órdenes por todo el camino a los hombres que habían acertado el lado de la moneda lanzada al aire. Que prendan la música, que sirvan el trago, que me dejen a solas con las menas,
que manden por comida al pueblo, que pilas para los radios, que no dejen apagar el sol y que echen ojo porque ya saben que la DEA me está buscando para extraditarme y un sinnúmero de innecesarias mentiras, que lo hacían sentirse un capo de verdad y que ante las niñas lo elevaban de categoría pues, a decir verdad, todas quedaron descrestadas. Cuando llegaron al área de la piscina, Mariño llamó a Jessica a un lado para decirle lo que pensaba y en el orden que lo quería hacer. Catalina trataba de sonreír sin que se le notara la angustia, mientras Mariño las miraba a ella y a sus amigas con más seriedad de la debida. Y mientras las tres aspirantes a la cama y al dinero de Mariño se ofrecían a la distancia, este le hablaba con total franqueza a Jessica. Mariño se notaba molesto e inconforme, pero ninguna de las mujercitas sabía por qué o por quién. Para disimular que no estaban escuchando la discusión entre el cliente y Jessica, Vanessa y Ximena admiraban el suntuoso lugar con asombro, mientras Catalina trataba de controlar sus nervios sin saber que lo peor estaba por suceder. Claro que lo sospechó cuando vio la cara de Mariño mirándola con desprecio mientras le hablaba a Jessica. ¿Sabe qué, parcera? A mí no me gusta mucho la peladita que usted dice que es virgen. Jessica no supo qué decir mientras Mariño prendía un cigarrillo y miraba a Ximena con una ceja más levantada que la otra, en una auténtica pose fanfarrona propia del hombre Malboro de los comerciales. Catalina, que observaba con atención los gestos de Mariño, se empezó a llenar de inseguridad y trató de sacar el pecho para ocultar lo que para ella significaba un defecto. ¿Pero por qué no le gusta? Es la única virgen de las tres, exclamó defendiéndola de otra frustración. No sé, la niñita está bonita, pero está muy chiquita, dijo mirándola y agregó, además casi no tiene teticas. Pero es virgen como a usted le gusta, Mariño, al instante agregó con disgusto, yo les consigo lo que ustedes me piden. No, eso está bien, pero dejémosla crecer un poquito. Apuesto que tendrá por ahí de unos 14 añitos. 15, mintió Jessica agregándole un año más, a lo que Mariño respondió con una sonrisa de pesar y una frase compasiva. No, qué pecadito. Tiene la misma edad de mi hija. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. No, no soy capaz. Me quedo con la de blusita blanca, sentenció señalando a Ximena. La otra que me espere, más tarde la mando a llamar. Cuando Jessica empuñó los labios para contarle lo que había expresado Mariño, Catalina entró en desespero y se puso a llorar. Todas sus amigas trataron de consolarla en vano, pero ella no quería escuchar razones. Estaba más triste que nunca. Su ilusión se esfumaba como un charco sobre el asfalto en una tarde soleada. Su autoestima dormía en el piso y sus lágrimas hacían fila para salir. Primero dijo que se iba a matar. Después, cuando recordó que no tenía la valentía suficiente para hacerlo, dijo que iba a robar, si era en caso, para conseguir para la operación, porque ya no se aguantaban más las humillaciones de esos tipos. Sí se creían muy lindos los muy estúpidos, que comieran mierda y que ojalá los cogiera la policía para que dejaran de ser tan hijoputas. En medio del alboroto, Mariño mandó a llamar a Ximena. Un guardaespaldas de nombre Javier y de alias Caballo la llevó hasta la puerta de su habitación y cuando regresó, se acercó a Catalina a indagar sobre los motivos por los que la niña lloraba con tanto sentimiento y decepción. En un comienzo Catalina se mostró reacia y hasta le pidió que la dejara sola, pero Caballo insistió con bondad y gentiles modales por lo que la niña terminó confiándole sus penas y dolores. Le dijo que se encontraba aburrida del rechazo que le hacían los hombres por no tener los senos grandes y, de paso, le preguntó por qué ellos eran así y que si ellos no se sentían capaces de mirar más allá de lo material. Caballo le respondió, con desparpajo, que no,
porque ellos estaban poseídos por el demonio de la lujuria y que contra semejante diablo tan delicioso nadie quería ni podía luchar. A Catalina le causó risa la respuesta y se abrió más. Le dijo que tenía novio y que lo quería, pero que el pobre ganaba muy poquito y que por eso no le podía comprar las cosas que ella quería. Al fondo se escuchaban los relatos de Jessica a Vanessa sobre la manera como conoció a Mariño y los gritos de Ximena en la piscina hasta donde Mariño la fue a lanzar desnuda ante la mirada complacida de sus guardaespaldas, que en la oscuridad se estrellaban las manos sin dejar de mirar las tetas de la mujer, apostando a si eran de verdad o de silicona. Catalina la observaba con envidia y se ponía a llorar de rabia, pero Caballo trataba de tranquilizarla pidiéndole que no llorara más porque si el problema era de plata, él podía conseguírsela. Catalina lo miró con asombro. No podía creerlo y empezó a secar sus lágrimas con el antebrazo derecho mientras Caballo seguía convenciéndola de que sus días de pena habían terminado. Le dijo que se había enamorado de ella tan pronto como la vio bajar de la camioneta de su jefe y hasta juró que una mujer igual era lo que le pedía todas las noches a Dios en sus oraciones. Cuando Catalina le preguntó, con algo de ansiedad, que él de dónde iba a sacar 5 millones para su operación, Caballo le contestó que levantar ese billete era más fácil de lo que ella pensaba. Que a veces lo mandaban a recoger bultos de dólares que lanzaban las avionetas de la organización al mar o que también lo sacaba de las básculas cuando lo ponían a pesar el billete, porque era tanto que contarlo se convertía en un oficio tedioso, demorado y casi imposible. Catalina se empezó a animar, pero fue cuando él le contó que de esa manera había conseguido para comprarle un taxi a su papá, cuando ella vio más cerca su sueño de agrandarse las tetas. Tan pronto como Ximena apareció sonriente, ocultando su desnudez con una toalla blanca que apenas le cubría las nalgas y los senos, y se escucharon los gritos de Mariño llamando a Jessica para que le mandara a Vanessa. Catalina aprovechó la oportunidad para escaparse con Caballo. «Vamos a la pesebrera que allá hay aire acondicionado», le dijo Caballo, y ambos se ampararon en el descuido de los demás y en las sombras de la noche para llegar al suntuoso lugar donde dormían cerca de una docena de caballos, cada uno en un establo dotado de aire acondicionado, pisos de madera, techos de teja de barro que reposaban sobre cañas de macana y paredes perfectamente estucadas. Sonriendo y con paranoia entraron a la pesebrera, donde Caballo descargó con cuidado su ametralladora AK-47 tratando de no producir ruidos que pudieran alebrestar a los corceles de paso fino que allí dormían o a sus compañeros de trabajo que lo vieron esfumarse con la menor. Catalina solo pensaba en Albeiro con mucho sentimiento de culpa y en el dolor que le iba a producir la penetración, de acuerdo con los relatos y advertencias de todas sus amigas. Cuando Caballo empezó a besarla y a desvestirla con algo de brusquedad, la inexperta muchachita entró en una especie de letargo, mientras por su mente cruzaban las palabras de su mamá advirtiéndole que se portara bien y las de Albeiro proponiéndole matrimonio. Al regresar, ya Javier la tenía en ropa interior y empezaba a besarle el cuello mientras se bajaba los pantalones con total temblor y ansiedad. Catalina pensó que la hora irremediable de ser mujer había llegado y se lamentó mucho de hacerlo con un desconocido y en ese, nada romántico, lugar, pero no tenía opción. Su único patrimonio en este mundo era su himen y si se lo entregaba a Albeiro como su alma se lo pedía, hubiera perdido la oportunidad de conseguir el dinero para el implante de silicona en su busto. Por eso decidió relajarse desconectando, de paso, el corazón de sus decisiones. Pero no logró aislar del todo los sentimientos. Cuando Caballo la lanzó, erecto, contra una paca de heno, Catalina solo atinó a cerrar los ojos para que las lágrimas no se le escaparan, temiendo echar a perder el momento que le significaba cumplir uno de sus 2 sueños. Caballo bregaba y bregaba mientras ella se mordía los labios para no gritar de dolor y mientras los compañeros del astuto escolta observaban la escena, extasiados por el deseo, a través de la puerta entreabierta del establo. Pero Caballo no pudo completar su hazaña y de un momento a otro se enfureció y la lanzó con fuerza a un lado. ¿Por qué esta mierda no entra?, preguntó mientras sus compañeros se tapaban la boca para que sus carcajadas no los delataran. ¿No es mejor en el suelo?, preguntó la pobre con un tono suave y humillado con el que pretendía distorsionar la embarazosa situación.
Sin responder nada y poseído por el diablo de la lujuria al que él tildaba de delicioso, Caballo la tomó por los hombros, como una muñeca de trapo, la tiró con brusquedad sobre el piso y se trepó sobre ella con violencia y salvajismo, dispuesto a saciar sus deseos antes de que Mariño lo sacara del delicioso éxtasis con un grito. De repente el cuerpo de Catalina se estremeció. Sin lubricación alguna, el bestial hombre la penetró. La niña sintió el peor dolor de su vida. Su boca se abrió por completo como un resorte y sus uñas se clavaron en la espalda de Caballo, ahogando un grito lastimero que atravesó su alma y que le arrancó una docena de lágrimas inmensas que rodaron por el cuello del poseído animal que, habiendo entrado en ritmo, no paraba de moverse sobre ella con total angustia, desespero e irresponsabilidad. Su excitación era tal que en el momento de eyacular quiso preguntarle si ella planificaba, pero prefirió callar para no dañar el momento, sin saber siquiera que acababa de convertirse en el primer hombre en la vida sexual de la niña. Un nudo se quedó a vivir en la garganta de la nueva mujercita que no salía de su asombro al verse llena de sangre y sin haber disfrutado en lo más mínimo de los manjares del sexo, como lo aseguraban sus experimentadas amigas en los relatos del parque. Cuando empezó a vestirse con el rostro satisfecho y algo de vergüenza por la brutalidad demostrada, Caballo observó que la niña lloraba, pero no lograba suponer por qué. Ella tampoco lo sabía. Estaba en duda si sollozaba por el dolor que le producía el desgarramiento de su vagina, por la pérdida definitiva de su niñez o por haber cometido infidelidad contra Albeiro. Los sentimientos se mezclaban en ella y se tropezaban unos con otros, de modo tal que, mientras el sentimiento de culpa le arrancaba una lágrima, el sentimiento de saberse ya una mujer a las puertas de conseguir una de sus metas, le desenterraba una sonrisa. Al terminar de vestirse Caballo se enteró que Catalina era virgen y entró en pánico. Pensó, con altas probabilidades, que la niña podría estar embarazada y le pidió que se hiciera rápido un examen para evitar sorpresas. La regañó por no advertirle de su inocencia y se disculpó diciéndole que él había pensado que por el solo hecho de venirse a una finca con un traqueto como su jefe, él suponía que ella debía tener algo de experiencia, por ejemplo, como para planificar. Ella le preguntó que si... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Siempre lo hacía sin condón y él le mintió diciéndole que solo esa vez y eso porque no esperaba que mi Dios le fuera a mandar esa niñota tan linda en horas de trabajo. Sonrieron, se abrazaron con falsedad y cuando ella se aprestaba a ponerse las tandas aparecieron dos compañeros de trabajo de Caballo. Catalina se avergonzó muy asustada y se cubrió el cuerpo desnudo con las prendas de su ropa, mientras Caballo reclamaba a sus amigos por su abuso. Estos le pidieron que los dejara ser felices un momento, pero Catalina se llenó de pánico y se puso a llorar de nuevo. Caballo disimuló un poco su disgusto, pero ante el chantaje de sus compañeros instó a Catalina a complacerlos. Le recordó que le temía en dinero que ella le había pedido, pero que debía portarse bien con ellos, porque si ellos lo delataban, Mariño se iba a enfurecer y lo iba a echar como a un perro, matando de paso la posibilidad de la plata. Incrédula y cerrando los ojos, Catalina no tuvo más remedio que complacer a otros dos desconocidos mientras Caballo les lanzaba muecas de triunfo desde la distancia. Esta vez se relajó y mientras lloraba de dolor, en el alma y en la vagina, dejó que la poseyeran los dos hombres y las reminiscencias. Recordó a Albeiro entregándole un oso de peluche, al Titi rechazándola, a Mariño mirándola mal, a su padrastro subiéndole la faldita del colegio y acariciando sus piernas, la gallina del reloj dando picotazos eternos a la nada, los aviones aterrizando sin ella en el aeropuerto de Pereira, a Jessica mostrándole sus tetas de silicona, a una profesora de la escuela, gritándole con rabia, a su mamá haciendo el amor con otro padrastro, a Byron fumando marihuana y ofreciéndole el cigarrillo a ella
Por último, y antes de que Javier les advirtiera a sus violadores que Mariño los estaba buscando, el recuerdo adelantado de Caballo entregándole un paquete con el dinero bajo la estatua de El Bolívar desnudo en el centro de Pereira. Sin importarles el dolor de la niña, Caballo y sus dos compañeros salieron de la pesebrera sonriendo y chocándose las manos. Catalina se quedó vistiéndose con mucho dolor y se puso de pie con mucha dificultad. Casi no podía caminar, pero sabía que las paredes del establo se acababan en la puerta y desistió de hacerlo apoyada en ellas. Se peinó con las manos, mirándose en los ojos de un caballo jaspeado que la observaba impertérrito, y luego salió del lugar observándolo todo por última vez, grabando en su memoria y quizá para siempre, la infamia de la que acababa de ser víctima. Indolentes con el dolor de la mujer, los tres escoltas, los primeros tres hombres en la vida de Catalina, los que acaban de convertir a Albeiro en el posible cuarto hombre en la lista de amantes de la niña de sus ojos, salieron a la superficie disimulando y tratando de hacerles creer a los demás que estaban haciendo una ronda rutinaria. Cuando Catalina apareció, disimulando que nada en su vida pasaba, trató de concretar a Caballo para lo del dinero. Caballo se puso nervioso y empezó a titubear y a sacar todo tipo de disculpas. Que él no tenía el billete en ese lugar porque lo podían descubrir, que había que esperar hasta el otro día para ir hasta su casa a sacarlo y que tranquila porque él no le iba a fallar por nada del mundo pues quería que ella fuera su novia y que no estaba dispuesto a perderla por tan poca plata ahí, menos cuando ya se hubiera operado de las tetas pues quería estrenarlas como lo hacían sus patrones con las niñas que ellos patrocinaban. Le dijo, además, sin ningún tacto, que de esa manera se iba a poder sacudir un poco de las humillaciones de sus patrones quienes le refregaban en la cara y a diario, por lo menos, dos mujeres demasiado hermosas. Catalina le reclamó gritándole que si él la consideraba un trofeo, pero Caballo enmendó su ofensa recordándole que no, que ella le había gustado, precisamente, porque era todo lo contrario a esas mujeres, todas inmersas en un molde estereotipado que las hacía ver iguales, esto es, anoréxicas, con el cabello lacio y rubio, la nariz respingada, el vientre plano, los ojos con lentes de colores, el pecho inflado, las mejillas macilentas, los zapatos puntiagudos, los pantalones con chispas brillantes, las blusas ajustadas y cortas, los relojes de Cartier, el bolso Louis Vuitton o Versace y las gafas de vidrio inmenso y de las marcas Gucci, Chanel o Christian Dior. Catalina terminó enredada, creyéndose todos los cuentos y se despidió de él, no sin antes acordar una cita para recibir el dinero en el Parque de Bolívar el día siguiente a las 4 de la tarde. Y mientras Caballo y sus dos amigos se pavoneaban por la finca muertos de la risa contándoles a sus colegas que habían desvirgado a una de las viejas del jefe, como si esta hubiese sido la mayor hazaña de sus vidas, Catalina disimulaba estar bien frente a Jessica que no paraba de sermonearla por haberse ido con Caballo. Ese tipo es un mentiroso, le decía mientras ella empezaba a asustarse. Nunca desaprovecha oportunidad para echarle a uno los perros, pero no se lo olvide parcera que los guardaespaldas son solo eso, guardaespaldas y viven pelados a toda hora. Antes toca darles plata, decía, mientras Catalina permanecía callada temiendo lo peor. ¿Por qué no habla, hermana? ¿Le pasó algo? No, nada, respondió con la voz quebrada queriéndose morir por dentro y pensando en la posibilidad de haber perdido, por nada, su bien más preciado. Al día siguiente, mientras se protegía de la lluvia bajo la escultura de El Bolívar desnudo, la campana de la Catedral de Pereira empezó a repicar mientras el reloj marcaba las 5 de la tarde. Era el primer llamado a misa de 6 y fue entonces, una hora después de haber llegado a la cita, cuando Catalina comprendió que había perdido, por nada, su bien más preciado. Caballo nunca apareció y con él desaparecieron sus esperanzas de haber conseguido los 5 millones para la operación. Aunque permaneció allí hasta la medianoche con la esperanza de que ella hubiera escuchado mal la hora, Caballo no apareció ni solo, ni con el dinero, y Catalina se fue a pie hasta su casa, llorando a lo largo del camino y nombrándoles la madre a los borrachos que la abordaban para preguntarle su precio a esa hora de la madrugada. Llegó de mañana, con el alba,
cuando el sol apenas despuntaba y mientras el cielo se cubría de gloria y de pólvora por alguna celebración lejana que nunca comprendió. Con ironía pensó que se trataba del caballo celebrando su jugada. Lloró 2 días seguidos sin que doña Hilda, ni Albeiro, ni su hermano Bayrón pudieran sacarle una sola sílaba. Al tercer día habló para pedir un vaso con agua y se mantuvo callada, hasta el jueves, cuando Jessica vino por ella creyendo tener la fórmula para resucitarla, pero ignorando que con lo que le contaría Catalina se iba a terminar de morir. «Marica», le dijo hinchada de felicidad. Mariño la mandó a llamar, dijo que ahora sí quería estar con usted. ¿Quiere su Virgo, parcera? Mientras Catalina se moría por dentro, Jessica continuaba su relato artero que le quemaba los oídos y por ahí derecho los demás sentidos y el alma. Pero alégrese, hermana, porque ya lo cuadré para que le pagara la operación parcera, hasta le mandó los 5 millones de pesos. Le dijo mostrándole 3 fajos. Catalina sintió que el espejo del tocador de su madre se rompía en su cara despedazándole el pellejo con toda razón y resolvió no decir nada para luego ponerse a llorar otros 4 días más. Cuando se le acabaron las lágrimas fue a buscar a Jessica y le contó toda la verdad. Indignada, esta le dijo que tocaba contarle a Mariño para que matara a Caballo y a sus otros 2 empleados por faltones. Pero Nuevo se arrepintió porque recordó que le había dicho a él que Catalina no podía ir todavía porque tenía el periodo. Lo podemos engañar como hizo Paola con su segundo novio, propuso Catalina con inocencia, pero Jessica se negó. Es que con Mariño las cosas son a otro precio. Me dijo que llevaba 26 virgos y que deseaba llegar rápido a los 50 para poderles ganar en algo a sus jefes. Mejor dicho, ¿sabe qué?, le dijo Jessica con rabia por la pérdida de los 2 millones de pesos que le prometió Mariño de comisión. Olvidémonos ya del asunto y camine, la presento con Margot a ver si la mete a modelar mientras tanto. Catalina le dijo que ella no quería ser modelo ni actriz, que lo único que ella quería era operarse el busto para llegar a ser la novia de un traqueto. Pero Jessica le contestó que en esas condiciones era más fácil que uno de ellos se enamorara de ella al verla por televisión, que ofreciéndola como lo estaba haciendo, porque ellos sabían que algunas mimitas de otros barrios lo daban por menos, aún teniendo las más grandotas. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No